Este canal tiene un nombre. Pensemos de todo. Lo permitido y lo no permitido. Si pienso de todo, debo pensarme a mí mismo. ¿Por qué hay cosas? No existe ninguna deuda. Como latinos americanos, pensemos de todo. Saludos, sean todos bienvenidos a este su canal, Pensemos de Todo. Agradecemos inmensamente a los estudiantes y colegas de la Universidad Dominicana OIM, de la UAS, de UTESA, del Centro Educativo Reikis y también del Colegio Taiwán. Gracias por el apoyo. Este canal hasta el momento se había ocupado de tratar simplemente conceptos filosóficos a través de un avatar que es mi figura. Por lo tanto, a partir de este nuevo video, este canal toma otro giro, otra evolución, otro concepto. Nos hemos adueñado de nuestro propio pensamiento, pensamos como lo que somos, latinos americanos, y vamos a manifestar lo que a nosotros nos parece a través de la filosofía, el mundo y el sistema. Vamos a tratar en el día de hoy un ensayo de mi propia autoría que se llama Lo permitido y lo no permitido. Iniciamos. La perspectiva teocrática y la perspectiva filosófica. Para iniciar vamos a tomar un capítulo bíblico, la perspectiva teocrática, citada en el Éxodo 20. Y no lo vamos a tomar todo, solo vamos a tomar el primer mandamiento, la ley, según Moisés: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los estatutos se consideran sagrados, absolutos, incorruptibles e irrefutables. Por encima de todo, a Dios le desagrada que sus súbditos recaigan en la promiscuidad de creencias. Por ende, el primero de los 10 mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es curioso que el mismo Dios establezca este primer mandamiento como principal. Sea falacia o no, simplemente que no existan otros dioses, es probable que Dios hubiese pensado en que los sujetos inventarían algo que adorar que ellos pudiesen ver o tocar. En otros términos, algo tangible. Pero el establecer Dios este mandamiento como principal transmite suspicacia. Sea por lo mencionado con antelación o no, él evidencia su desagrado con aquel que se postre a adorar otra cosa como Dios que no sea él. La suspicacia subyace en que si no hay otro Dios que no sea él, ¿cuál es el fin de mencionar la idea o existencia de la no adoración a otros dioses? Si los sujetos son capaces de promiscuar sus creencias, será que en el idealismo místico se origina en el sujeto cuando éste adquiere conciencia de mundo. La victoria cruzada por el Mar Rojo y el derrocamiento del ejército egipcio sitúa a Dios como el libertador de la esclavitud de los hebreos. Ciertamente, según la tautología lo es, porque de allí literalmente se descomprime el principio de causalidad que fundamenta posteriormente la exigencia y el cumplimiento de los 10 mandamientos. En otros términos, Dios concitó el éxodo del pueblo a través de Moisés, realizó milagros esenciales, envió plagas al faraón y su reinado, mató a todos los niños que no eran hebreos y finalmente les otorgó la libertad al pueblo escogido. Los actos y hechos de Dios pre- y post-esclavitud fomentan y establecen una relación de origen deudor fundamentados en el principio de causalidad. Sobre el pueblo recae el deber y sobre Dios el haber, es decir, a través de una terminología contable podemos decir que en el listado de cuentas el pueblo se abre una cuenta que se llama Dios nuestro libertador con un débito.
Y en el listado de cuentas de Dios se abre una cuenta que se llama el pueblo libertado, con un crédito. Las cuentas de origen deudor aumentan con un débito y disminuyen con un crédito. Lo acaecido aquí es que el pueblo esclavo había recibido una promesa que el mismo Dios había realizado a Abraham. Luego pasó a Isaac su hijo, y de Isaac a Jacob, y de Jacob a las 12 tribus. Esto implica que la deuda del pueblo libertado ha sido planificada en los patriarcas primero, extendiendo el peregrinaje a las posgeneraciones de la alcurnia con fines de saldar la deuda en el año, mes y día pautado por Dios. No hay nada de emocionante en este planteamiento. Si lo que precedió procederá, entonces no existe ninguna deuda. En los estatutos de Dios y lo no permitido, no se halla el derecho a la objeción o simplemente no se admite, porque se piensa que si Dios exige obediencia a sus mandatos, el sujeto también está en todo su derecho de objetar si algún mandamiento de su ley le parece injusto u ofusco. Pero hay algo de interesante en todo esto. Dios, independientemente de los mandamientos, estatutos y exigencias, parte del temor que se le debe tener a Él por encima de todas las cosas y por esencia creadora de todo lo que hay en la tierra. Las beatitudes que el sujeto goza de Dios, según sea el sistema de creencias, son abundantes en general, en todas las áreas del sujeto. La hegemonía de Dios como autor y creador del universo existente impide refutar tanta grandeza desde la pequeñez que es y que siente el sujeto ante tanto. Si el sujeto debe sujetarse a Dios partiendo del temor para obtener sapiencia, Proverbios capítulo 1, versículo 7, para que Dios muestre su conocimiento, Proverbios capítulo 2, versículo 5, surge otra interrogante. ¿Qué tipo de conocimiento declara Dios a través del proverbio salomónico? Suponga que la promesa del conocimiento declarado es lo absoluto. Entonces, el sujeto no tiene nada de qué ocuparse ni preocuparse, porque se remite al medioevo, cuando el sujeto esperaba la venida del reino de los cielos. Cuando el sujeto se somete a la veracidad divina, deja de ser él, pasando así a ser un sujeto pensado, dogmatizado y dirigido por otro, y no por su propia voluntad, pensamiento o razón. En efecto, a esto llamamos la negación de sí. Los súbditos, en el afán de obedecer, están llamados a entender la voluntad de Dios, su moral y sagrados mandamientos que establecen lo no permitido. En la escolástica medieval, el poder inquisitivo sujetaba a los feligreses infundiendo temor que concitaban los reyes católicos y el ejercicio de Torquemada, sumándole a todo esto el sentimiento de culpa de pecado. La solución fue la invención del confesionario, donde el sacerdote obtenía información del pecador y el pecador no obtenía ninguna información del sacerdote. A esta relación, Michel Foucault la llamará el poder pastoral en su magnífica obra Vigilar y Castigar. Resumiendo, los mandamientos de Dios y la muerte de Cristo es el aval que asume y adopta la Iglesia Católica para justificar el poder inquisitivo. El simbolismo de ese Cristo crucificado en la cruz justifica, según el poder, la muerte de mentes brillantes, como la de Galileo Galilei y Giordano Bruno. En efecto, si los estatutos son más que estatutos, que es la negación de sí, consagrar la vida del sujeto a la exigencia y lo absoluto de Dios, entonces la vida carece de sentido,
y el pensamiento o idea de perfección yace en la frivolidad del sujeto y no en su existencia. Es decir, la perfección no necesariamente alude a la moral absoluta o a una vida incorruptible dotada de sapiencia suprema. Más bien alude o concierne a la belleza de ser humano, contemplado o contemplada en lo positivo, alimentada de lo negativo, de la duda y la verdad, de lo verdadero y lo falso. Puede que mi concepto de perfección cause cierto tipo de desavenencias o simplemente estoy ignorando dicho concepto, pero aún así lo tomo en serio, como bueno y válido, obedeciendo a los dictados de mi conciencia. Sobre el sujeto yace la decisión de someterse a la subjetividad divina y es su responsabilidad vivir una vida en estado de negación o simplemente hacerse cargo de sí mismo y ser libre hasta el día de su muerte. Hasta aquí la perspectiva teocrática de mi ensayo Lo permitido y lo no permitido. Nos vemos en otra entrega con lo permitido desde la perspectiva filosófica. Muchas gracias. Chao. Si pienso de todo, debo pensarme a mí mismo. ¿Por qué hay cosas? No existe ninguna de una. Como latinos americanos, pensemos de todo.